Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan el día de hoy? Hoy vamos a hablar de la frase que Lacan no dijo, o al menos todavía no hay registro de ello. Se repite en congresos, libros, memes, charlas de café, discusiones, argumentaciones, plenarias de seminarios, etc., etc., etc. Y dice así: sean ustedes lacanianos si quieren. Yo soy freudiano. Y bueno, se le atribuye a Lacan, pero no está en su voz. Hoy vamos a hablar de esta frase que nunca se dijo, pero hubo una edición que sí la incluyó, y la historia de cómo nacen las citas que nos gusta creer verdaderas. Las frases célebres tienen algo cómodo. Miren, funcionan como atajos, cierran discusiones y otorgan autoridad. Esta frase en particular suena definitiva, suena como si fuera el testamento de Lacan. Sean ustedes lacanianos si quieren, yo soy freudiano. Y si nunca lo dijo, ¿por qué entonces la seguimos repitiendo? Fue por allá por el año de 1980. Lacan viaja a Caracas, Venezuela, y la grabación de su intervención está disponible en algunas páginas que seguramente pueden encontrar. Yo cuando la escuché la primera vez, me serví de ella, de la página Staferla que tenía Patrick Balas, pero ahora que ha fallecido, no sé si realmente se tenga acceso aún a eso o si haya habido gente que la haya podido rescatar junto con otros archivos que tenía Patrick ahí. Pero bueno, en ese audio, más o menos, y se los digo porque lo tengo citado en alguna cosa que alguna vez escribí, en el minuto 4:45 aparece en ese audio la ausencia de esa frase. La frase atribuida en ese segmento del texto, ustedes pueden poner el audio si más o menos mastican francés, no es necesario saber mucho francés para eso. Agarran la versión en castellano, la versión en francés, la ponen a doble columna y empiezan a escuchar. Y en el minuto 4:45 empieza ese párrafo clásico donde habla de su causa freudiana y está dando las gracias. Y ahí justo donde debería aparecer la frase no está. Lo que se escucha es más fragmentario, más ambiguo, menos digno de marco. Y es que además si uno escucha el audio, uno va a escuchar a un Lacan cansado, un Lacan de 79, 80 años, que ya tenía el cáncer de colon, un Lacan que estaba en el ocaso de su vida. Entonces, no hay declaración final, no hay acto fundacional, solo hay voz, cuerpo, silencio. Mucho silencio. Hacía muchas pausas ya para esa época. Sin embargo, en la edición publicada por Jagalan Miller, la frase sí está ahí, sí aparece. Y ahí entra en juego la edición, la transmisión, el poder. Miren, no es raro que los editores mejoren, entre comillas, lo dicho por los autores. Lo raro es que lo mejorado se vuelva doctrina. ¿Eso es legítimo? Mm, ¿Importa? Tal vez no es una cuestión de verdad, sino de eficacia cultural. ¿Por qué esta frase se volvió tan popular además? Tengo un par de hipótesis. Se vuelve popular porque ordena el caos. Ofrece una posición clara. De un lado los que siguen, del otro el que se va. Quizá no la repiten por fidelidad a Lacan, sino por la tranquilidad de saber dónde están parados. Porque además incluso ese tipo de frases se usan, o esa frase en particular luego se usa cuando alguien quiere innovar o se está saliendo del huacal lacaniano o se hace el muy lacaniano. En realidad es una frase bien comodín que se usa en varias formas. O la he escuchado de varias formas. Me la han dicho de varias formas. Así que, bueno, para no hacer este podcast un chisme, seguiré con lo que tenía que decirles.
La frase, pues, entonces no está en el audio, pero sí en la necesidad de una comunidad de lectores de creer que su maestro sabía cerrar bien las cosas. Y a veces, ¿saben? Lo no dicho marca más que lo dicho, ¿no? Eso es algo que a los que estamos interesados por el psicoanálisis, pues lo hemos vivido en carne propia. Y entonces podemos decir que las ausencias también construyen una historia. Esta frase falsa, que todavía pondré entre comillas porque ahora se ha hecho verdadera, también parece que sirve como mito de origen, como esas escenas que nunca ocurrieron pero que todo el mundo recuerda igual. Es decir, que funciona, tiene una funcionalidad, funciona para algo. Y sin embargo, hay algo más inquietante. O sea, entre todas estas cosas, todavía hay algo que me inquieta más. ¿Por qué seguimos necesitando firmar con el nombre de otro lo que pensamos nosotros mismos? Es decir, llevar el apellido freudiano, lacaniano, bioniano, winnicottiano, en el fondo parece un gesto que implica renuncia a la incertidumbre, a lo abierto, a la incomodidad de no saber muy bien qué se es. Y me hago entonces esta otra pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tiene portar el apellido de otro? Quizá ninguno, o quizá todos los sentidos. Si con eso a lo mejor evitamos tener que responder por lo que decimos, ¿no? Entonces, esto también me lleva a otra reflexión que tiene relación por el tipo de uso que se le ha dado a la frase, estas y otras frases. Hay una costumbre muy antigua y muy vigente, pero muy antigua en el mundo del psicoanálisis, que es corregir. Decir que eso no es psicoanálisis, pero esto sí. Rectificar, trazar fronteras, excluir al otro por no usar las palabras correctas, por leer a los autores equivocados, por entender demasiado rápido o demasiado lento. Es una forma refinada de mansplaining, la verdad, donde lo que se explica no es un dato, sino el acceso mismo a ese dato. No importa cuánto hayas leído, siempre habrá alguien dispuesto a bajarte el tono, decirte que eso ya se dijo, pero mal, o que lo entendiste, pero no lo entendiste del todo. Lo interesante es que esa práctica no se reconoce como violencia simbólica, sino como fidelidad, como si fuera una especie de estandarte del amor al psicoanálisis. Pero lo que queda detrás de esa escena, o de esas escenas, esa escena reiterativa, una persona que habla, otra que corrige, alguien que interpreta y otro que dicta el canon, en ese teatro de la corrección perpetua, lo que menos importa es lo que se dice. Pareciera que importa quién tiene el micrófono. Y así parece que seguimos en un problema entre las comunidades analíticas y lo que se dice, lo que no se dice, porque también los editores podrían hacer modificaciones, pero avisar que hicieron modificaciones. Me hace recordar cuando Strachey hace ese enorme trabajo del Standard Edition junto con su esposa, Alice Strachey, o por ejemplo el trabajo así inmenso que ha hecho Mark Solms en la nueva Standard Edition revisitada, donde los editores eligen qué tomar en una traducción, qué tomar en una frase, cómo redondear un comentario, pero que ahí al final de cuenta está la nota al pie, está la nota introductoria, hay recursos de edición que sirven para mostrar que es la intervención del editor. La pregunta es por qué no decir que sí se cambió. Y por otro lado, esta frase, reitero, nos lleva a ese otro problema de usar frases para mansplainear a la banda, a la gente en este pequeño mundo llamado psicoanálisis. En fin, si tienes algún comentario, duda o sugerencia, me encantaría que me escribieras un correo a suazuacarlos@yahoo.com o que me escribas un mensaje privado a mi Instagram @undivertimentoserio. Gracias por escuchar y hasta luego.